Bueno, buenas tardes. 20 años, Anita. Bueno, yo una primera parte la quiero hablar desde lo personal. Porque en esta misma plaza, allá por el año 96, hicimos una actividad que hablaba de estos problemas de la violencia policial, de la violencia del gatillo fácil. Invitamos en aquel momento a los compañeros de Correpi, que no eran tan conocidos. Había dos cosas. El tema del gatillo fácil como concepto no estaba todavía no estaba tan instalado, tan hecho carne en la sociedad argentina, no, todavía no había quizás a lo mejor una comprensión o en todo caso una sensibilidad respecto de una realidad que hacía rato se venía desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Y Correpi no era en ese momento, en el 96 todavía, aunque tenía ya un determinado desarrollo, no estaba tan instalada como una institución que es voz calificada y voz autorizada para hablar de esta situación que se ha denominado bajo el concepto del gatillo fácil. En ese momento nosotros estábamos movidos por esa actividad, nos movió porque Santa Fe tenía el mayor presupuesto que incorporaba en sus partidas de incorporación de planta y de personal policial, el que más gastaba en el tema de seguridad en el país. No nos olvidemos, era el tiempo del menemismo, el tiempo del apogeo de las ideas del neoliberalismo, cuando doña Rosa quería privatizaciones, doña Rosa exigía relaciones carnales y también doña Rosa exigía indultos. Ese era el clima que se vivía en este país y en esta provincia. El otro dato era de que tenía estadísticamente el mayor nivel de gatillo fácil o de violencia policial en relación a los habitantes. Había policías bravas, y las hay policías bravas, o sea, que se caracterizan o se destacan en el marco de la represión global que hay en nuestro país. Una de ellas era la santafesina, Sociedad Anónima. La santafesina, Sociedad Anónima. También la cordobesa, la mendocina y por supuesto la bonaerense, la cuna de Chocolats, la cuna de Saint-Jean, la cuna de célebres represores y genocidas en nuestro país. Eso nos movía a nosotros a venir a Venado a plantear esta temática. Conocíamos de Venado el caso Figueredo, que creo que fue en el año 86. Teníamos ese dato de un joven muerto en la comisaría segunda. Creo que fue un muerto en la comisaría segunda. Había un periodista, inclusive de acá de Venado, que había escrito un artículo sobre Figueredo, que nos entregó, ese día nos entregó y lo perdimos. Se perdió, pero es parte, habría que recuperar esa idea porque es la primera expresión de dos cosas. Primero, la muerte en una comisaría, y la segunda, toda la tergiversación que existe sobre este tipo de sucesos, de hecho, para cambiar en definitiva cuál es la verdadera realidad de lo que aconteció. Alguna vez a un periodista le dije que la policía es algo así como el muestrario que tienen las casas de pintura. Uno cuando va a comprar pintura y le pide al de la casa de pintura que le muestre los colores, ¿qué hace el de la casa? Acá tenés, y vos abrís el muestrario y tenés un tornasol de colores. Bueno, la policía, yo decía, tenía en su cultura, en sus métodos, en su concepción, esa cantidad
de falsas explicaciones para decir o para ocultar lo que realmente pasaba. Por ejemplo, el caso de Clemente, que ya no es solamente la policía, porque ahí ya vamos al otro poder, ya ahí fue la justicia la que tuvo una decisión política sobre este tema y que acordó con la policía en el concepto del accidente. Esa fue la pelea eterna en el caso de Clemente. O el asesinato. Por supuesto, está más que claro de qué lado estaba Ana, los familiares y toda la gente que lo acompañó. 3 años después, en la misma ciudad, acá vino, lo trajimos a Daniel Estragá, que era un abogado de Correpi, y vino León Toto Zimmerman. Quizás no lo conozca la mayoría de los compañeros que están acá, pero era un abogado de la provincia de Buenos Aires, que fue el que estuvo en la primera masacre de 3 pibes en Ingeniero Buje en el año 87. Generalmente se ubica la época del gatillo fácil, de la represión policial en relación al caso Bulacio, en el 92, pero en el 87 había habido una masacre de 3 pibes jóvenes en Ingeniero Buje, y León Toto Zimmerman había sido el abogado que no solamente había dirigido el caso, sino el que ya empezaba a explicarnos el tema del gatillo fácil como política del Estado, no como una irracionalidad de algún policía, sino como política permanente, sistemática del Estado, post-dictadura. Bueno, 3 años después, Venado es sacudida por el caso de Clemente Arona. Yo en lo personal no quería tomar el caso, porque Ana mandó los mensajes para que yo asumiera el caso al poco tiempo que sucedió. Yo no quería tomar el caso, porque a mí me parecía que un caso de esta connotación, con todas las implicaciones que tenía políticas, judiciales, policiales, bueno, creía que un abogado, desde el punto de vista como nosotros lo concebimos, un abogado militante no puede estar en Rosario a 170 kilómetros en un caso de esta naturaleza. Es un caso que requiere estar al pie del cañón, y esa era mi principal preocupación. La insistencia de Ana, y quizás a lo mejor una diferencia con su primera abogada, en el sentido de que muchos profesionales, muchos colegas consideran que poner al sujeto que ha sido víctima en la movilización popular agrava las cosas, que genera más irritación en el poder, en los estamentos estatales, y que en todo caso es negativo la movilización. Bueno, exprésese en política lo que decía Celeste: vayan a dormir, no salgan a las calles. Esa concepción que todavía sigue siendo muy arraigada. Y Ana volvió a insistir. Y yo tomé el caso. Y yo le agradezco a Ana. Yo le agradezco a Ana porque, como diríamos en el barrio, no sabés lo que te perdés. El aprendizaje que hemos hecho juntos este año, estos 20 años. Yo, escribiendo papelucho, hablando en los medios sobre la causa, pero la actora fundamental, la jefa, la heroína, yo le daría ese concepto a Ana. ¿Por qué heroína? Porque, compañeros, es difícil perder un hijo. Es muy terrible, es muy tremendo perder un hijo. Pero aparte de ese dolor, recibir el reproche social, el reproche institucional. El juez que terminó sentenciando le dijo a Ana que su hijo era un adicto a la velocidad. Le dijo a Ana, el fiscal, el defensor del Estado, el defensor del Estado, el defensor oficial del Estado, le dijo lo que le dijo Camps a las madres de Plaza de Mayo. Dijo: señora, usted no cuidaba a su hijo, lo hubiera cuidado y a su hijo no le hubiera pasado lo que le pasó. Eso está escrito, es ley
Y está escrito, es jurisprudencia, como decimos los abogados, está escrito en el expediente. Esa es la política y la cultura de la justicia santafesina. Estos años, esta plaza, en estas convocatorias, algo para rescatar. Siempre hubo jóvenes, convocados por una bisabuela. Yo no le quiero decir vieja porque se me va a enojar y después voy a tener que aguantar el chubasco, pero digamos, una bisabuela convoca y vienen, y han venido todos estos años cientos de jóvenes. ¡Qué cosa maravillosa! Y cuidado, no es lo mismo la convocatoria de Ana que otras convocatorias, no es lo mismo, que andan por ahí, que no me quiero meter porque bueno, sería para otro tema, digamos, y sería para largo. Pero esa convocatoria de corazón, de pasión, de deseo y de alegría, porque si hay algo que hubo estos 20 años en esta plaza, fue alegría, porque nosotros no hacemos de la lucha el martirio. Nosotros no estamos de acuerdo con la idea de que el martirio es nuestra cultura. Nosotros no somos la cultura del velorio, la cultura mortuaria. Nosotros somos la alegría de la lucha. Y Ana, todos estos años, ha infundido, no solamente en nosotros, sino en muchos jóvenes, la alegría, la coherencia y la firmeza. Y eso tan escaso en estos días, eso algún día, si se siembra, como se dijo acá, las semillas, si se siembra de esa manera, indudablemente estamos esperanzados que hay otras generaciones que indudablemente van a seguir y van a tener en venado de qué agarrarse. Van a decir, bueno, en esta sociedad, digamos, las referencias, ¿cuáles son? La de los ajustadores, la de los corruptos, la de los que traen la gendarmería y van a hacer un show mañana. Esa es la referencia que tienen las nuevas generaciones. ¿O es el ejemplo de Ana, la coherencia de Ana, la propuesta de Ana, la firmeza de Ana? La firmeza de Ana. Algún día eso, Ana, se va a hacer carne, y se va a hacer carne en un proyecto. Y ya, a lo mejor, quizás esas generaciones no vivan esta realidad que a veces naturalizamos como si también, porque puede correr el peligro que el gatillo fácil, como es gatillo fácil, ya está ahí, bueno, qué sé yo, es parte de las estadísticas. No, erradicar profundamente las causas que provocan la violencia contra los jóvenes y fundamentalmente contra los jóvenes pobres. Nuestros muertos son chicos, jóvenes de las barriadas populares, son pibes inmersos en este estado de barbarie que han provocado la dictadura, y del 83 para acá, indudablemente, hay que decir que ha habido una continuidad bastante clara. Mañana van a recibir a la gendarmería para que haya aplausos a un destacamento, inclusive están diciendo, bueno, esta es la ciudad que declaró, creo que ciudadana distinguida, huésped ilustre, no sé cuál es la característica, a la piba, y no hay que subestimarla a esa mujer, cuidado, ojo, no hay que subestimarla. Hay una parte de la sociedad que con el discurso de la piba está totalmente compenetrada. Y eso no se combate solamente con gritos, no se combate solamente con indignación, se combate con razón, con proyectos y con una pedagogía que permita explicarle a la sociedad de la manera más simple que lo que nos está proponiendo la piba y tantos otros en este país es la barbarie, y que en la barbarie nosotros nos negamos a vivir. Así que, Ana, yo te agradezco de no haberme perdido estos 20 años, esta inversión de vida que yo he hecho al lado de tu lucha. Y me siento realmente
honrado que haya sido yo tu abogado, haya sido tu compañero y hayamos caminado y hayamos vivido tantas experiencias como esa vez que acá enfrente esta mujer se le plantó a la jefa de policía, a Leila Perazo, porque como se decía acá, la dictadura continuó. Sí, la dictadura continuó. El secretario de gobierno de esta municipalidad a los 2 días estaba ejerciendo la defensa de Mandeli. ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón legal o es una razón política? El genocida, vamos a decirle, el cómplice de los genocidas Vidal, ¿qué jugaba Vidal en esa decisión? ¿Cuántas veces nosotros denunciamos? Porque Vidal siguió en el Estado. Siguió en el Estado. Y ese día, Ana, acá enfrente, mientras el cura de la ciudad bendecía a los patrulleros, porque era un acto donde se bendecían los patrulleros, o sea, se hacía apología de la compra de patrulleros, que es la prédica y la propaganda a la que estamos sometidos todos los días. Ana se le plantó. Y Leila Perazo está sindicada como una mujer que manipuló y gestionó la entrega de 98 bebés arrancados de las manos de nuestros compañeros en cautiverio, fundamentalmente en el servicio de información. Y esa mujer fue puesta como jefa de la policía. Indudablemente que ponen no a improvisados, sino que ponen a expertos represores. A expertos represores. Ana estuvo y le señaló todas esas cuestiones. Por supuesto, las opiniones sociales de la sociedad no eran a favor de Ana. En eso Ana se quedó muchas veces sola. Y yo valoro eso. A veces se quedó muy sola. No importa. Y era el gobierno de Obey y de la vicegobernadora ahora progresista María Eugenia Bielsa. Que hay que preguntarle a María Eugenia Bielsa si va a ser parte del nuevo gobierno, si va a ser y va a tolerar que gente comprometida, denunciada, sindicada, como partícipe, nada más y nada menos que el secuestro de los pibes, de los chicos recién nacidos, siga en el estamento del Estado. Así que Ana, gracias por este aprendizaje, un beso grande y Clemente vive y vivirá para siempre en esta ciudad. Muchas gracias.